Gloria a Dios. Apocalipsis 4, 1 y 2. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Mateo 24, 40 al 42. Entonces, hablando ya de estos tiempos, previo al rapto de la iglesia, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. Yo te ruego que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, que nosotros podamos abrir nuestro corazón y que tú nos des la capacidad para discernir los tiempos que estamos viviendo. Tu palabra es clara y nos enseña cómo estarán las cosas antes de tu venida. Y ante nuestros ojos se está cumpliendo que todo está sucediendo conforme tú, Señor, lo profetizaste. Ahora ayúdanos a ser mansos y humildes para recibir tu palabra. Mansos y humildes para reconocer nuestra condición y la necesidad que tenemos de ti, para buscar de tu presencia, de tu gracia y de tu amor. Yo te ruego, Señor, que seas tú trayéndonos, dándonos esa humildad y que nos ayudes a ser sensibles a tu palabra, a tu presencia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Siéntense, hermanos. Seguimos hablando del tema, lo que está por venir, y obviamente el tema o el desarrollo del mensaje está basado en ese tema, porque no ha sucedido todavía, y estamos hablando que Juan, después, él mira, a Juan se le muestra, hermanos, lo que sucedería en el tiempo final. Y usted lee en los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis, y allí se le da la visión del recorrido de la iglesia. ¿Cómo sería? Porque esas iglesias, las 7 iglesias que están en el Apocalipsis al principio, son representativas de la historia de la iglesia actual. Y él mira todo lo que la iglesia tuvo que pasar, amados hermanos. Y luego en este capítulo 4, para cuando esto sucede, la iglesia se supone que ya está en el cielo, y eso es lo que Juan está mirando. Y luego se le dice, sube, porque se te va a mostrar lo que va a suceder después que la iglesia sea arrebatada. Y a Juan se le muestra lo que estaba por venir. Entonces Juan miró, hermanos, los tiempos del fin, lo escribió en el libro de Apocalipsis, y luego tenemos otros libros paralelos que nos narran la historia como soporte a lo que es el Apocalipsis. Y el libro de Daniel es muy significativo, Mateo 24, Lucas 21, encontramos y los profetas hablaron de todos estos tiempos, amados hermanos, que iban a venir. Y usted y yo somos bienaventurados porque estamos escuchando lo que está por suceder. Y mire el amor, la grandeza y la misericordia de Dios. Porque si usted mira en los tiempos pasados, por ejemplo a Noé o a aquella generación de Noé, se le dio un tiempo de 120 años. Que fue el tiempo que duró Noé para construir el arca, ya que no había las herramientas, la tecnología que ahora tenemos. Entonces Noé se esforzó por hacer aquella arca en la cual se salvaría la raza humana, los animales y todo aquello. Y
miramos que la gente no quiso obedecer, y por eso Jesús compara a lo que sucedió con Noé con los tiempos actuales, que la gente va a estar en la misma condición, que se iba a burlar del mensaje, que no iba a hacer caso, que iba a seguir en su vida y en sus quehaceres hasta que venga el juicio y se pierdan. Porque sí sucedió, no hicieron caso, vino el diluvio y los destruyó. Pero solamente se les dieron, amados hermanos, 120 años. Luego usted camina más adelante en la Biblia y encuentra que Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán. Le dice, lo lleva a Abraham, lo saca de Ur de los caldeos, del lugar de idolatría, y le dice: ven, sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te voy a mostrar una tierra que fluye leche y miel. Pero esa tierra se la voy a dar a tu descendencia, pero sabe que tus descendientes serán esclavizados. Y le da la historia. Para no hacerse la larga, duró 430 años antes de castigar a los amorreos, a los fereceos, a todos aquellos feos que vivían en aquella área. Entonces, allí Él introduce a su pueblo a la tierra prometida. Haciendo alusión todo esto, amados hermanos, mire cómo Noé hace caso, entra al arca y se salva. Y el arca flotó por encima del agua del juicio. Y el medio que ahora Dios ha provisto es Jesús. Y todo aquel que crea en Jesús va a ser salvo de la ira que está por venir. Entonces Dios de alguna manera nos hace ver cómo Él ha hecho las cosas. Y que no se ha olvidado, amados hermanos. Entonces todo esto va a suceder. Y así como Noé fue salvo y pasó por encima de las aguas del juicio, así la iglesia escapará de la ira que está por venir a esta tierra. Así que Dios sacó a su pueblo de Egipto cuando llegó el tiempo y lo hizo peregrinar por aquel desierto por 40 años. Entonces haga de cuenta que el peregrinar de nosotros por esta tierra también es comparado a ese peregrinar del pueblo de Israel, pero finalmente ese pueblo fue introducido en la tierra prometida. El Señor hizo una promesa de que vendría por los suyos. Y de esa promesa vamos a hablar, porque la promesa está vigente para llevarnos a la tierra prometida. Hay una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y eso está esperando, aguardando en el horizonte para su iglesia. Entonces Dios ha establecido todo esto y ha hablado a la humanidad. Amados hermanos, estaba escrito que al Mesías le quitarían la vida en la semana 70 profetizada por Daniel. O en la 69, perdón. Y miramos cómo el Mesías murió a manos no de los judíos. Fueron los actores intelectuales, pero murió a mano de los romanos. Y cuando crucifican al Señor Jesús, el Señor en su bondad, en su amor, abre el periodo de la gracia. Y este periodo se extendió no a 120, no a 430, sino allá alrededor de 2000 años. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese periodo de la gracia está abierto hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos abusando de la gracia de Dios o estamos viviendo y estamos a esperas de ese glorioso día? Y por eso estamos hablando. Juan le dice lo que va a suceder. Y la escritura de Mateo dice que nos preparemos y velemos porque no sabemos a qué hora va a venir. Y luego dice, 2 van a estar en el campo trabajando. Porque la gente, hermanos, se prepara
se prepara. Y está dando un ejemplo. Unos van a estar trabajando juntos. Bueno, cierta cantidad de esa gente va a ser arrebatada y la otra se va a quedar porque no se prepararon. Dos mujeres estarán moliendo juntas, hablando de la gente. Unos van a ser tomados y otros son dejados. Dos estarán durmiendo en una misma cama. Una de esas dos personas va a ser tomada y la otra será dejada. No porque Dios lo quiera dejar, sino porque no nos preparamos. Cuando la Biblia nos advierte que nos preparemos. La semana pasada les hablaba de la novia oriental, que se le daba un largo lapso de tiempo para que se preparara, para que estuviera radiante, para que tuviera un rostro glorioso, para cuando su novio viniera a buscarla a la iglesia. Se le ha concedido un periodo de ya como 2000 años para que se prepare, para que sea una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, que espera la venida de su Señor. Se nos ha dado tiempo, pero a veces nosotros no aprovechamos ese tiempo. Entonces, hermanos, hay que entender lo que estamos viviendo, los tiempos, hay que discernirlos. Y hablábamos que hay 3 escrituras que nos muestran que el Señor en efecto va a venir. Aleluya. Y Juan 14, 1 al 3 decíamos que el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. La palabra clave es: no se turbe vuestro corazón. El estribillo de Teresa de Ávila dice: nada te turbe, nada te espante. ¿Por qué dice eso? Porque va a haber persecución, porque va a haber dolor, porque va a haber hambre, porque va a haber escasez. Y aunque la iglesia no pasa por la tribulación, sí vamos a sentir los síntomas. Sí vamos a mirar que escasea el trabajo, sí vamos a mirar que hay enfermedades, sí vamos a mirar la violencia, sí vamos a mirar la maldad, pero Él dice: no se turbe vuestro corazón, pase lo que pase, miren lo que miren, no se turbe su corazón. Va a haber una tempestad, una tormenta en tu mente, pero no dejes que baje al corazón. Aunque tiemble, aunque se estremezca el mar y los simientes del cielo, ustedes deben de mantener su corazón tranquilo, porque aún no es el fin. Aleluya. Y amados hermanos, si hay alguien que sabe dónde estamos y cómo estamos, ese es Dios. Él sabe cómo estamos, y ya se lo he dicho y se lo seguiré diciendo, de aquel niño que iba en aquel barco con su papá. En el mar se levantó una tempestad. Todo esto nos hace saber que vamos a pasar tempestades. Y todos se asustaron porque la tempestad era grande. Y entonces alguien de la tripulación le dijo a aquel niño: vente para acá, no vayas allá. Iba como Leonardo DiCaprio y Rose allá en los barandales del barco. Él iba gozándose. La tempestad venía, a ver que los niños así son. Está tronando, está lloviendo. Los niños andan corriendo allá afuera. El papá y yo, casi al borde del infarto. Va a caer un árbol encima, una rama este muchacho. Dije: no le pasa nada. Pero hermano, la tempestad estaba fuerte. Cuando le dijeron al niño: vente porque el barco se va a hundir, la respuesta de aquel niño fue: ¿quién es el capitán? Y le dijeron: fulano de tal. Ese, dijo el niño con seguridad, es mi papá. Él sabe dónde estoy. Y si no ha venido a buscarme, es porque Él está en control. Si hay alguien que sabe dónde está y cómo está, es nuestro Dios. Y si no ha venido por su iglesia, es porque Él está en control absoluto de la situación y va a venir cuando Él tenga que venir. Pero mientras, Él sabe dónde estamos. Él sabe cómo estamos. Y
Y él dice, no se turbe vuestro corazón. No importa que el mar esté agitado, no importa que las enfermedades anden rondando, no se turbe su corazón. Tranquilos, estén seguros, porque yo vengo cuando yo tenga que venir. Hay que estar tranquilos. Entonces, esa escritura da la promesa de que Él viene. Y dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera, yo no lo hubiera dicho. Pero voy a prepararles lugar a ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Aleluya. Y luego hay otra palabra, que esta ya es en sí el hecho, lo que estamos esperando. En Tesalónica surgió una pregunta. Pablo parece que había tocado el tema con ellos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y los tesalonicenses se preocuparon acerca de sus familiares que habían muerto. Y le dijeron, ¿qué va a pasar con aquellos que han perecido? Porque él les explicó cómo iba a ser la situación. Y luego ellos le dijeron, tenemos familiares que han muerto, se van a perder el rapto, ¿qué va a ser de ellos? Y Pablo les responde en 1 de Tesalonicenses 4:13 al 17. Pablo les da la respuesta. Hermana, pon esa escritura. 1 de Tesalonicenses 4:13 al 17. Pablo está respondiendo a la inquietud de los tesalonicenses acerca de sus familiares. What about my cousin? What about my mom? Tranquilation, les dice. Y les explica. Sí. Está bien el de tranquilation, ¿verdad? ¿Qué quiere decir tranquilo? En mi idioma. Bien, primero, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Entendamos esto. ¿Estaban en realidad dormidos? No, estaban muertos. Pero el Señor lo pone en ese contexto porque el que muere en Cristo hay esperanza de que va a resucitar, y por eso usa la palabra dormir. Porque un día se van a levantar. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros, aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esta escritura nos narra el acontecimiento. Y Pablo les dice, no se preocupen, va a venir. Y el asunto es, amados hermanos, que los muertos se van a levantar. Aleluya. Y por eso es importante la trompeta. La trompeta, no me acuerdo en qué parte, pero dice, viene el momento en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Y la trompeta va a sonar. Los muertos en Cristo se van a levantar y van a ser transformados en un cuerpo glorioso para poder ascender hasta el tercer cielo. Hay una promesa solemne de nuestro Señor que dijo, yo vengo por ustedes. Y Pablo les explica, los muertos, ¿qué con los que murieron? Son los primeros que se levantan, dice Pablo. Aleluya. Así que no se entristezcan, mire hermano. Dios es bueno y nos permite llorar.
Pero la verdad le digo, a aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos de saber que los parientes que durmieron o que murieron, los vamos a volver a ver. En Cristo no hay pérdida, hay solo ganancia. Solo que Él entiende. Él nos hizo y nos conoce y sabe que tenemos sentimientos. Sabe también que Él hizo a las mujeres dramáticas como son. No, amén, ¿verdad, hermano? Él nos conoce a todos y nos permite llorar, nos permite entristecernos. Pero Pablo les dice, no se entristezcan a manera de entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. Un día vamos a volver a ver a nuestros seres queridos que murieron en Él. Así que Pablo les dice, esos por los que me están preguntando son los primeros que se levantan. Y mire cómo son las cosas. Hermanos, el Señor para estas cosas no ha dado un discernimiento claro como para que digamos, va a venir el mes que viene, el año que viene o en tal fecha. No hay tal cosa. Cualquiera que diga, y han estado diciendo que viene en agosto, que viene en septiembre, ya pasaron esos dos y Cristo no ha venido y lo sigo viendo a ustedes. Así que si yo ando mal, yo espero que usted ande bien. Y aquí está todavía y me da esperanza para creer que Cristo no ha venido. Que seguimos esperando. Porque no podemos decir va a venir en tal fecha o en tal año. Y si usted mira, los apóstoles, los profetas hablaron como si ya fuera a suceder. Y Pablo les está diciendo que en cualquier momento puede venir. Dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Sí? Y empieza a hablarles. Nosotros, dice, los que hayamos quedado, los que vivamos, vamos a ser arrebatados. ¿Se da cuenta? Pablo está contándose como que él va a ser incluido entre los vivos, porque no les dio el Señor un discernimiento para decir, vengo en tal fecha. Mandó prepararnos, velar, estar, hermanos, con nuestros sentidos alertas, porque en cualquier momento puede venir. Cuando le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, hambres, se levantarán nación contra nación, todas esas cosas. Nosotros ya lo estamos viendo, pero no quiere decir que va a suceder mañana, pero sí podemos decir que está cerca. Porque así como cuando la mujer empieza a sentir dolores de parto, sabe que se acerca el alumbramiento de su muchacho. Y yo creía que eran 6, pero ya todas dijeron que a los 8, así que les creo, yo nunca he estado preñado. Así que ustedes ganan. De los 8 meses, y se me hace que va a ser futbolista, me dio una patada. Me hace que va a ser beisbolista, me dio un batazo. Bueno, lo que sea esa criatura. Pero le da señales, que ahí está, que se acerca el día del alumbramiento. Lo que está sucediendo le dice a usted, como nos dijo el Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo en Lucas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. El Señor está cerca. Así que, hermanos, Pablo dijo, va a venir, lo prometió y lo va a hacer. Así que esa escritura que leímos en Tesalonicenses nos dice cómo será el rapto de la iglesia. Los muertos se levantan primero. Luego los que estemos vivos. Y mire, yo me incluyo como Pablo. Los que estemos vivos. Créame que a mí me gustaría estar vivo. Aleluya. Y no tener que morir. Y el hermano, el difunto Guille Ávila, también deseaba y quería estar vivo cuando eso sucediera. Y cuando ya estuviera ahí arriba, dijo que él iba a decir, te me escapé, diablazo. Pero bueno, él murió antes. Y así han muerto muchos a través de la historia y seguiremos muriendo si Cristo no viene. Pero Pablo les dice y les describe cómo va a ser el rapto de la iglesia.
hay una voz de mando, y luego va a haber trompeta, y luego se levantan los muertos, y luego los que están vivos serán transformados. Ahora, hay otra escritura que nos muestra cómo va a ser la transformación. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 55. Y aquí se nos dice cómo va a ser dicha transformación y por qué. Luego dice, mire, pero esto digo, hermanos, hablando el mismo Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, al cielo no podemos entrar con sangre en nuestras venas ni en esta carne, porque son corruptibles. ¿A cuántos les gusta bañarse cada 3 días? Sé honesto. ¿No? Así. Como que ya tengo 3 días que no me baño. ¿No es cierto que empieza a entrar su carne en una etapa de descomposición? ¿No siente ciertos olorcitos ahí? A menos que sea muy soquetón, muy baquetón y no los quiera o los quiere ignorar, pero ahí están. Sí, porque hay gente que se acostumbra a los malos olores, ¿sabían eso? Yo me he acostumbrado a oler bien a buenos olores, pero lo malo me produce vómito. Mi abuelita me enseñó a ser limpio desde chiquito. No es cierto, pero bueno, decir. Ahora, pero usted sabe en su cuerpo cómo despedimos tierra, lodo. No nos bañamos y entramos en descomposición, porque esta carne está sujeta a corrupción, y por eso dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, porque en el cielo seremos incorruptibles, pero en esta tierra somos corruptibles. Nos corrompemos, mire, se corrompen las buenas costumbres, la gente se vuelve malvada y entra en corrupción, hablando de la maldad, pero también hablando de un estado de descomposición de nuestro cuerpo. Entonces, por eso dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Vamos a seguir el 51. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos o no todos moriremos, para que lo entendamos, pero todos, muertos y vivos, seremos transformados. Aleluya. Es necesaria la transformación. Y Pablo se tomó el tiempo para explicárnoslo. Entonces, es necesario. Les digo un misterio: no todos dormiremos. Y por eso digo yo, espero estar vivo. Porque lo que está sucediendo, hermanos, dice que Él viene pronto. Pero me va a aguantar todo el tiempo que a mí me falta por vivir, que solo Dios sabe. Yo digo que voy a vivir 120 años. Pero ya estoy en la mitad de vida. Como el águila, ya necesito una renovación, porque ya miro mis ojos lagañosos. El otro día aventé una patada, se fue en vano y no mi esposa, una pelota, y me caí. Entonces, como que ya no tengo las mismas habilidades ni la misma fuerza, pero si Dios me lo permite, pues mínimo 120. Siempre y cuando esté bueno y me pueda valer y no tenga que tener carga para los demás, prefiero irme, y el Señor sabe eso, pero no lo puedo condicionar tampoco. El asunto es, hermanos, que vamos a ser transformados en escuadra. ¿Les digo? ¿Cuántos se han visto en el espejo últimamente? ¿Ha visto sus arrugas? ¿Le preocupan las patitas de gallo? ¿Canas blancas? Bueno, el asunto es que vamos a recibir una renovación. Las arrugas van a desaparecer. Vamos a llegar al cielo, como dicen por ahí, brand new. Y vamos a ser transformados. ¿Y qué dice el 52? En un momento, ¿cómo va a suceder? A veces, ¿verdad, hombres, que nos desesperamos esperando a las señoras?
cuando se están transformando, que se levantan tal cual son. ¿Has considerado tu rostro natural? Dice Pablo. Y en la mañana es cuando miramos nuestro rostro natural, ¿sí o no? La mira y le dice, ¿eres tú? Y espera que el viejo se duerma y luego se va a mirar. Ahí tienen sus garritas, ¿verdad? Sí, porque no se pueden dormir con las pinturas, no sé por qué. Pero el glamour lo traen de día, pero de noche ya son tal cual son. Y hay que aguantarla. ¿Eres tú? Sí. Hay que aguantarlo eso. Pero sufre una transformación, una metamorfosis. Entonces, hermanos, usted y yo vamos a sufrir una transformación. Pero mire, a las mujeres a veces nos desesperamos esperándolas porque se tardan. Pero el Señor, acuérdese que Él va a estar en las nubes esperando. Suena la trompeta, Él viene, los muertos resucitan y luego suena otra trompeta para que suceda nuestra transformación. ¿Qué tan rápida? En un abrir y cerrar de ojos. Nomás como parpadeamos, así va a ser nuestra transformación. En un abrir y cerrar de ojos, porque será algo rápido, que el Señor viene por su iglesia para llevarla al tercer cielo. Entonces, pero la tiene que transformar. Tiene que haber una transformación. Así que, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Nuevecitos. Ahí ya no hay necesidad de que se bañe cada 3 días o cada 5. Debe ir cada día, hermanos. Pero aquí no va a haber necesidad de eso. Así que al que no le gusta bañarse, upi, allá no me voy a bañar. No sé, pero si no tengo una buena restregada, a lo mejor sí. Pero dice que a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resultados incorruptibles. Y luego dice, y nosotros seremos como. Hermano, yo no le estoy contando una mentira. Lo prometió Él. Y cuando Él promete, Él cumple. Pero ¿sabe qué me preocupa? Que tengo días hablando de estos temas. Y parece que entra por aquí y sale por allá. Y no nos preparamos. Porque si todos los que han escuchado este mensaje estuvieran aquí, ya estaríamos construyendo el otro lado. Pero está pasando lo que pasó con Noé. Lo oían, pero no oían a la vez. Entonces, el Señor dice que vamos a ser transformados. El 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Lo corruptible es nuestra carne. Se vista de incorrupción, y esto mortal, nuestro cuerpo, que también muere, se vista de inmortalidad. Sí, hermanos, el cuerpo este, ¿de dónde es? Pues polvo eres, y el polvo, así que no se crea mucho. También usted, igual que yo, fue formado del polvo de la tierra. ¿Por qué les digo a los niños ahí jugando terroncitos con ojos? Porque somos partículas de tierra. Por eso es que cuando nos bañamos, miren, empieza a haber tierra aquí en el cuello y por todos lados. Anda sudando y le empieza a chorrear lodo. Ya se anda derritiendo y anda entrando en un estado de descomposición. Sí, pero a veces creemos. No. Everybody. Hermano, no hay excepción. Así que esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción. Y esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Por eso va a haber un cuerpo brand new.
No arrugas, no canas, nos vamos a ver, hermanos, formidables, hermosos, tal como el Señor nos mira, aunque estemos feos. Él nos mira bien. Pero va a haber una transformación. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el Señor tocará la trompeta y vendrá por su iglesia, y la muerte no tendrá potestad alguna sobre ninguno de nosotros, porque habremos sido unos resucitados y otros renovados con un cuerpo, hermanos, capaz de traspasar este techo, capaz de traspasar todo el primero, el segundo, hasta llegar al tercer cielo, sin necesidad de oxígeno, porque el Señor nos dará un cuerpo glorificado, capaz de vivir en la área celestial. Pero hoy en día no podemos. Por eso tiene que haber una transformación, y Pablo les platica cómo sucederá dicha transformación. Aleluya. No sé si el Señor va a seguir el cuento de que ella ve la Fiona, ¿verdad? Que en el día era bonita y a las 12 se convertía o algo así por el estilo. Ya había que darle un beso. ¿A cuántas la rescató su esposo? Ahí dijo. Y sí, bueno, ¿a cuánto? No. Pero no hay cuentos, ¿verdad? De que los hombres, ¿o sí? No me acuerdo de ninguno de esos. Ella sí no fue, hermano. Pero, amados hermanos, no sabemos si el Señor viene a la medianoche, en la madrugada, al clarear el alba, a mediodía, en la tarde, no lo sabemos. Pero Él viene, pero a la hora que venga, va a suceder una transformación. Porque el Señor viene. ¿Por qué va a hacer todo esto? Mire, hermano. El cambio de la naturaleza del cuerpo lo declara el versículo 50. Ahí leímos que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Entonces, hay una necesidad en los creyentes o en la gente. Entonces, los vivos o los muertos resucitan incorruptibles, los vivos son transformados o seremos. Por causa del pecado, hermanos, el hombre está sujeto a corrupción y mortalidad. Por causa del primer pecado. Todos los hombres, por imputación, amados hermanos, son vistos como culpables de participar del pecado de Adán, de acuerdo a Romanos 5, 12 al 14. Entonces, mire, usted y yo no estuvimos allá. Fue Adán el que pecó. Pero, al ser descendiente de Adán, por imputación, aunque nosotros no participamos, se nos puso el pecado de él. Porque así como usted tiene su padre, usted hereda los rasgos de su padre. Y el Señor lo hizo así, porque de lo contrario los pleitos que hayan: este no se parece a ti, este no es mío, no se parece, no, se parece. Porque ahí vienen los genes a la prueba de sangre, el ADN, que le llaman todo eso, y usted va y ahí se aclara en caso de que hayan dudas. Pero usted y yo heredamos rasgos físicos de nuestros padres. Nos parecemos físicamente, a veces en la cara, cómo caminamos, cómo hablamos, gestos, diferentes cosas. Nos parecemos. Y en los genes vienen muchas cosas que heredamos de nuestros padres. Entonces, lo de Adán lo heredamos todo por imputación. Y por eso Dios, siendo un Dios justo y bueno, hermanos, usted y yo no hicimos nada bueno, pero Dios por imputación nos declaró justos, porque la justicia de su Hijo la tomó y la puso sobre nosotros, y la maldad de nosotros la puso sobre su Hijo, y por imputación fuimos declarados justos el día que nuestro Señor murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ahí usted y yo recibimos la salvación, pero esa está vigente para todo aquel que la reclame. Ahora, ¿cómo se hace? Lo mismo como cuando le dan un cheque a usted. Para que ese cheque se haga efectivo o usted lo pueda cobrar, tiene que hacer ¿qué?
estampar su firma. Y ese cheque es legítimo y es válido. Así nosotros. El pecado nos alcanzó, pero el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros. Y para que usted y yo podamos ser libres y que la muerte, la condenación no nos alcance, tenemos que estampar nuestra firma el día que decimos: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he ofendido con hechos y con palabras, pero hoy me arrepiento, te reconozco como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy yo te confieso como mi Señor y Salvador. Y ahí un acta es expedida en el reino de los cielos. Piensa, hermanos, en algún lugar, usted no es un animalito que anda por ahí suelto. En algún lugar de esta tierra hay una alcaldía, un lugar de gobierno donde debe estar toda su información: cuándo nació, a qué horas nació, qué nombre le pusieron, quiénes son sus padres, ¿sí o no? Y a eso le llaman, ¿cómo? Depende de dónde lo oyen. Unos dicen acta de nacimiento y otros dicen partida de nacimiento. Pero hay una acta de nacimiento que dice que este sujeto que usted mira enfrente de usted nació en el Tránsito, departamento de San Miguel. Creo que como soy un poco descarado, sin vergüenza, nací en el día, ¿verdad? El día 20 de octubre. Y no les digo de qué año porque van a pensar en mí. Está muy viejo. No sea que me quieran cambiar. Pero fue el 20 de octubre del año... ya. Y eso me hace ciudadano del Salvador. Porque de allá soy. Y les dije una vez más: si usted no es del Salvador, no entra al reino de los cielos. Y se me quedaron viendo algunos. Sí, del Salvador de arriba, ¿no? Estoy pensando que del país del Salvador. Entonces hay un acta de nacimiento y el Señor lo hace todo legal. El día que aceptamos a Cristo también hoy hay un acta de nacimiento. Gabriel, Miguel, el que sea, está presto, mire, para escribir su nombre en el libro de la vida. Y por eso sabemos que somos ciudadanos del reino de Dios. Por eso es legítima la entrada, porque se van a abrir los libros y vamos a ser juzgados de acuerdo a las obras que están escritas en los libros. Todo lo hace legal el Señor. Así que, amados hermanos, este cuerpo está sujeto a corrupción. Este cuerpo que ahora tenemos de carne y sangre no es adecuado para el mundo celestial. Y por eso el Señor va a tener que llevar a cabo esa transformación, para que podamos estar nosotros en el reino de Dios. Porque usted sabe bien, cuando los que han viajado saben que a cierta altura necesitamos oxígeno. Y esos aviones están equipados con el oxígeno que necesitamos para andar en esas alturas. Ellos están equipados. Y si algo pasa, para eso están estas famosas mascarillas. Póngaselas. Porque a cierta altura usted ya no puede respirar. Y entonces el Señor va a hacer esta transformación. No necesitamos alas. No necesitamos un avión. Necesitamos al Señor Jesús. Y esa transformación, hermano, nos va a llevar directo al cielo. Llámeme loco, pero es lo que la Biblia describe. Y yo le creo a la Biblia. Así que el primer pecado, amados hermanos, dio como resultado la ruina moral de toda la raza humana. Entonces el pecado es universal. Y por eso todos morimos. Niños, amados hermanos, pequeños, gente con alta moral, gente religiosa, como también los depravados, todos morimos porque estamos sujetos a mortalidad, a corrupción. Estamos sujetos a todo eso a causa del pecado. Y por eso estas escrituras nos describen que vamos a ser transformados para poder, hermanos, entrar al reino de los cielos. Porque de no serse así, hermanos, usted y yo, en nuestras fuerzas, en nuestra manera de ser, no alcanzamos el nivel moral que Dios exige. Se exige cierto nivel de moralidad y usted y yo debemos de alcanzarlo. Así que el hombre, hermanos, todo ser humano
vivimos bajo sentencia de muerte, en tanto que estemos sujetos a este cuerpo de corrupción y mortalidad. Estamos sujetos a eso. Entonces, está sujeto al pecado, muerte y corrupción, y no puede entrar en un estado eterno. Por eso, cuando la mujer extendió la mano, tomó aquel fruto prohibido, lo comió, y luego hay mujeres no conforme con lo que ya había hecho esa. Mire, ahí viene el viejo. ¿Cuántas cocinan y esperan ahí para, ni le dicen quieren, nomás se lo empuja? Esa costumbre se quedó de Eva. Ahí viene el pobre Adán de allá de andar con los animales. A ver, Jani, mira, prueba lo que tengo. Pero no se lo iba a probar, se lo empujó hasta, dijera mi abuelita, hasta el gaznate, hasta acá. Toque si va a ver que aquí tiene sabor atravesado. Y eso, mujeres, la Biblia dice que fue Eva. Así que ya lo leí todo, no me contradiga. Y que es mejor callar. Y así no están diciendo nada. No pensé que iban a decir algo. Pero no, allá se lo empujó, hermano. Y el hombre participó también de ese pecado. Entonces, todos tenemos, hermanos, esa corrupción, esa mortalidad. Y cuando ellos pecaron, ¿qué hizo Dios? Expulsó, dice la Biblia, a Adán y a Eva del huerto del Edén y puso un ángel a cuidar y a resguardar no el árbol del conocimiento, sino en esta ocasión el árbol de la vida. Porque si fueron capaces de extender su mano para tomar el fruto del bien y el mal, también iban a agarrar el fruto del árbol del cual es de la vida eterna, y entonces el hombre moriría o viviría en pecado eternamente. Entonces Dios, planeando una redención, lo sacó de allá y resguardó el árbol de la vida, para que el hombre no alargara su mano y viviera eternamente en pecado. Entonces Dios ahora nos ha redimido a través de Jesucristo, amados hermanos, y este cuerpo por eso necesita ser transformado, porque vamos a regresar allá. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia esté allá, vaya poniéndose de pie, porque eso vamos a hablar de la próxima semana, yo creo. Aquí se va a desatar una locura. Y Dios no va a castigar al justo juntamente con el injusto. Dios va a hacer una separación. Va a sacar a su pueblo. Va a sacar a su iglesia. Para luego traer el juicio que Él va a traer a esta tierra. Pero los hombres van a experimentar la maldad que ellos han hecho. Dios se los va a hacer pagar. Pero la iglesia tiene que ser resguardada. Y estas escrituras nos hablan claramente de que hay una promesa, describe el momento del rapto y describe la transformación que usted y yo vamos a sufrir para poder entrar al reino de Dios. Yo le voy a pedir que pase para acá enfrente y vamos a orar, pero también quiero abrir una oportunidad por si hay alguien que diga: yo necesito reconciliarme con el Señor.